Era suave, suave y sedosa como la oreja de un ratón, más parecida a un animalillo aterciopelado y tembloroso que a una ramita de salvia. La hermana Ifigenia frotó las hojas una vez más, con más energía, para liberar los aceites volátiles antes de echarlas en la tetera. Se olisqueó los dedos un instante antes de limpiárselos en la parte delantera del chaleco de lana. Hacía tiempo que las monjas habían dejado de vestir el hábito formal. La hermana Ifigenia estaba sentada en el claustro bajo unos haces de luz brillante que se alternaban con sombras pronunciadas. Si hubiera alzado la vista, habría visto la bóveda de crucería que se cernía sobre ella como el esqueleto de un dinosaurio inmenso. Pero la hermana Ifigenia atendía a otros menesteres. Observaba el fuego del patio a la espera del chorro de vapor del hervidor. En algún lugar, por detrás de ella, se oía a la hermana Margarita restregando la mesa de la Eucaristía. Ella y la hermana Carla pronto dejarían sus tareas y la acompañarían en el patio. Hoy era el día del corte de pelo. Nada de todo aquello explicaba el repentino estado de alerta de Ifigenia. Más allá del olor de la salvia, de su fuerte olor corporal, del olor frío y ceniciento de la piedra, del de la lanolina de las ovejas que lo cubría todo, captó un aroma que no le resultaba familiar. Lejano y tenue, apenas era más que algo parecido a un susurro. Una molestia débil pero continua. Venía y se iba, venía y se iba, como la inhalación y la exhalación de la respiración. El hervidor silbó y salpicó agua sobre el carbón. Ifigenia alzó su cuerpo del banco. Entró en el patio, lo levantó y vertió el agua sobre las hojas de la tetera. El olor fresco y antiséptico de la salvia resultaba agradable. Y, al parecer, ahuyentaba a los insectos y a los bichos. El día del corte de pelo se lavaban el cabello unas a otras y se lo cortaban. Luego se recogían con cuidado los pequeños mechones, los cardaban y los hilaban, al igual que hacían con el vellón de las ovejas. El día de trasquilar les tocaría el turno a ellas. Las hermanas siempre se hacían primero su vellón para dar ejemplo. Las ovejas campaban a sus anchas. Sus balidos resonaban por los campos, por los claustros, en la capilla del monasterio, entonando un himno ovino a Dios. Aparte del ritual del día de trasquilar, las monjas recogían lana todo el año. Fragmentos de vellón que quedaban atrapados en los matorrales, en la estatua de la Virgen María o en las grietas de las obras de mampostería por las que las ovejas pasaban rozando. Vagaban por todo el monasterio, pero no se descarriaban. En verano abundaba la hierba dulce, suficiente para ayudarlas también a pasar el invierno. No se asustaban al ver a las hermanas. El rebaño de monjas y el rebaño de ovejas llevaban juntos tanto tiempo que estas últimas, si es que tenían cerebro suficiente para pensar en el asunto, consideraban a las monjas más como parte del rebaño que como pastoras. Así pues, el día de trasquilar se dejaban hacer mansamente, primero un lado y luego el otro, hasta que los mechones de vellón, la capa exterior lanuda y grasienta que protegía las suaves y finas fibras más próximas a la piel, caían con suavidad al suelo. De vez en cuando un carnero se saltaba la rutina y corría desenfrenado, hasta que las monjas lo encontraban y lo sacrificaban para su mesa. Bastaba un carnero por rebaño. Si había más de uno, empezaban los problemas. El restregar cesó. Ifigenia oyó el sonido metálico del cubo y el agua que se escurría por el desagüe. Entonces apareció la hermana Margarita a pleno sol.
Le goteaban las manos enrojecidas y mojadas, y tenía el rostro sonrojado por las labores del señor. Ifigenia apuntaba al cielo con la nariz. —¿Qué? —preguntó la hermana Margarita, secándose las manos en la falda de lana. Había sido una de sus prendas preferidas, de las primeras prendas a las que habían incorporado lana teñida. Habían hervido ortigas y dejado la lana a remojo para conseguir un verde intenso. Luego habían tejido un paisaje. La hierba verde ortiga, salpicada por el blanco de la lana de las ovejas. Aquello fue antes de que optaran por motivos más complejos. La hierba del paisaje había quedado reducida a un verde oliva más apagado, y Margarita había empezado a llevarla como una falda. Estaba desgastada por la parte delantera, en la zona donde se arrodillaba, y habían aparecido un par de agujeros que dejaban entrever sus piernas robustas. Olor sin nombre, distante. La hermana Margarita olisqueó el ambiente con pequeñas inhalaciones. Luego se quedó muy quieta para que las partículas de olor flotaran en la cavidad nasal. Olía a sebo, a las trazas de sangre, a polen, al aroma de la infusión de salvia que reposaba en el patio, al olor penetrante de las ovejas. Todos aquellos olores tenían nombre. Negó con la cabeza. Pero el hecho de no poder olerlo no significaba que no existiera. El olfato estaba empezando a fallarle. A no ser que una brisa se los transportara directamente, los olores lejanos habían dejado de existir para Margarita. Vinagre, pera, cuero, sugirió Ifigenia. ¿Habrán volcado una botella a las ovejas?, apuntó Margarita. Toda discusión sobre el olor quedó interrumpida por la aparición de la hermana Carla. Más joven que las demás, seguía teniendo una melena leonada de cabello negro y lustroso. Tenía ramitas, hojas y otros restos en ella. Vertió un cesto de pelo sobre la mesa. El pelo que se había recogido de los cepillos de las monjas a lo largo del año. Un cesto lleno. Entre tanto cabello había unas tijeras que no alcanzaban a esconder 3 gotas de sangre reluciente. La hermana Ifigenia la miró con severidad. «Un accidente», explicó la hermana Carla, evitando mirarla a los ojos. «Da igual», la consoló la hermana Margarita. «Queda un castaño rojizo precioso». Las 3 monjas estaban reunidas en el patio. Allí se sentían más próximas al Señor. 4 paredes con un dosel de cielo infinito. Además, en la capilla siempre corrían el peligro de que se les cayera encima otro fragmento del tejado. En este día del corte de pelo, le tocaba primero a la hermana Margarita. Se inclinó bajo el grifo y dejó que las otras 2 le lavaran el pelo con la infusión de salvia tibia, mientras las palabras que murmuraban cada año para la ocasión le goteaban lentamente en los oídos. Acto seguido, la sentaron en una silla, con las manos apoyadas en la falda verde descolorida. La hermana Ifigenia la envolvió con una sábana para recoger el pelo, mientras la hermana Carla se le acercaba con las tijeras. La hermana Margarita esperó a oír el corte decisivo y rotundo. El sonido de las tijeras afiladas, tan cerca de las orejas, siempre le hacía evocar la primera vez que la trasquilaron. Aquel día había otras novicias con ella, que se miraban silenciosamente entre sí, expectantes y obligadas a ser valientes. Margarita recordó la alfombra de pelo del suelo cuando acabaron el trabajo. Los castaños discretos y los mechones pelirrojos mullidos como la cola de un zorro, el pelo negro y brillante como las alas de un cuervo. Y el suyo,
fino y dorado como un halo. La hermana Ifigenia observó cómo los mechones grises caían en la sábana. Ahora era más intenso, el olor distante, y ya no era intermitente. La hermana Carla estaba absorta en su tarea. La hermana Margarita tenía los ojos cerrados. Ifigenia movió la nariz a un lado y a otro mientras repasaba un catálogo de olores para intentar identificarlo. Vinagre, pera, cuero y algo más parecido a la levadura, pero no a la del pan o el vino. Con el olfato aguzado, intentó sintetizar todos los elementos. Entonces lo reconoció. Era un olor que conocía, pero que casi había olvidado. Olía a hombre. La hermana Carla yacía tumbada en la hierba crecida. Llevaba ahí prácticamente toda la tarde, aletargada, con la falda subida, el vientre desnudo cara al sol. De niña lo hacía, se tumbaba en el suelo y contemplaba el cielo. Quizá fuera solo una vez, o quizá hubieran sido muchas, y su memoria, a efectos prácticos, había reunido todas esas ocasiones y las había enmadejado en una sola. Lo que recordaba del momento eran las formas que las hojas recortaban contra el cielo. La forma como el aliento del viento movía las hojas y ensanchaba el espacio para que el sol le llenara la mirada con un resplandor que se propagaba y amortiguaba el resto de los detalles de la vista. No recordaba cómo yacía la niña, cómo iba vestida, solo la silueta de las hojas y la intensidad repentina del sol. Seguro que la niña no tenía el vientre tan redondeado, con vello incipiente en la base. Carla cerró los ojos. Cuando se vio el vientre, se imaginó una duna de arena alrededor de la cual crecía una mata de hierba. ¿Qué era eso? La sombra que de improviso le había pasado por delante. ¿Había invocado por fin a Jesús? ¿Una hoja caída? Abrió los ojos de repente y miró. Una araña que estaba tejiendo una tela. Estaba ahí colgada, animación suspendida. Carla movió la cabeza ligeramente y vio el brillo del sol en un único hilo de seda. El hilo de la caída. Carla miró más arriba, en busca de la línea que hacía de puente. Encontró el punto más probable, allá donde dos ramas se enarcaban entre sí. Pero el hilo, si es que estaba allí, era invisible. Ahora la araña estaba justo encima de Carla, extrayendo seda de su abdomen abultado. Continuó la trayectoria por el hilo de caída para ver si llegaba al anclaje. Carla apenas notó la araña cuando se ancló en sus mechones de pelo enmarañado. Inclinó la cabeza hacia un lado y vio que los 3 primeros hilos formaban una gran Y mayúscula. La araña continuó hilando otros hilos, regresando al centro, y enseguida completó la estructura. Brillaba en la ligera brisa una muestra de iridiscencia. Con sumo cuidado, Carla inclinó la cabeza hacia adelante y exhaló su propia brisa hacia la telaraña. Pero la araña apenas se percató. Seguía hilando absorta mientras creaba una espiral central para fijar los radios. Y luego hiló una espiral provisional hasta los extremos de la tela. Volvió al centro, retomó la provisional y la sustituyó por una pegadiza. La araña desapareció y dejó a Carla anclada a su tela. Qué curioso que la araña hilara durante la soporífera tarde y no por la noche, como es habitual. Carla deslizó lentamente los dedos por su vientre y con un golpe seco al aire rompió el hilo de anclaje. La tela se soltó